El título de esta presentación, de esta ponencia, se denomina Docencia en tiempos digitales, entre las TIC y las TAC, y me animé a aventurar un epígrafe que es Toma 2, atravesando la pandemia. Esperen que esta es la primera, ahí está, con todas las presentaciones de las instituciones en las que estamos trabajando. Bueno, ¿por qué digo esto de atravesando la pandemia? Bueno, primero porque la docencia en tiempos digitales es una temática a la cual me he dedicado gran parte de mi especialización profesional. Es decir, siempre pensé que había que animarse con las tecnologías, que había que implementar tecnologías, que había que pensar la formación de los docentes. Pero claro, en esta irrupción de la pandemia no nos quedó margen para tomar decisión de si nos involucramos o no nos involucramos, sino que estamos en medio de una situación que nos involucra a los docentes en un contexto no solo permeado, sino que está instalado en un medio digital, en un medio virtual. Como decía el profesor Carvajal anteriormente, me refiero a las TIC, pensando en las tecnologías de la información y la comunicación, y a las TAC, que son tecnologías al servicio del aprendizaje significativo y a la construcción de conocimiento genuino. Y digo esto de atravesando la pandemia, ¿por qué? Porque bueno, en este último año, parece mentira, pero hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Todos los docentes hemos participado en webinars, talleres, encuentros de reflexión. Y eso siempre digo yo que es muy saludable, ¿no? Porque es algo bastante típico de nuestra profesión, seguir aprendiendo, seguir involucrándonos. Pero bueno, podemos segmentar determinadas etapas o como si fuese una película que todavía está transcurriendo en tomas. Entonces, hablaremos de una primer toma 1, que sería la etapa donde, bueno, tuvimos que salir a trabajar, a revincularnos con nuestra profesión, con nuestros estudiantes, con las instituciones, de la manera que podíamos. Ahora estamos atravesando otra etapa, y más desde México, que ya tienen capitalizado una experiencia en el ciclo lectivo 2020. Entonces, en esta etapa, en este episodio, vamos a trabajar en el desarrollo educativo que implicó lo que yo denomino sacudón tecnológico, que no es muy académico, pero sí muy ilustrativo, ¿no? Es decir, este empuje, este sacudón que es imposible, así como un movimiento sísmico repentino, decir, bueno, no me involucro. Todos estábamos en ese sacudón tecnológico. ¿Y cuáles son esos alcances? Los docentes tuvimos que trabajar todos en un mismo escenario que pronto se virtualizó. El escenario, que también involucra otros componentes, ¿no? Como la institución, hay instituciones que poseían plataformas virtuales, otras que no, instituciones que ya tenían canales de comunicación habilitados por medios digitales y otras que no. Y sin embargo, ese mismo escenario fue habitado en instituciones diversas por docentes que también tenían una trayectoria profesional que los encontró en diferentes puntos de llegada. Es decir, había algunos docentes que ya habían integrado tecnologías en sus prácticas pedagógicas, otros que tenían alguna integración tecnológica y otros que ninguna. En ese mismo escenario hubo que habitar con diferentes formaciones y trayectorias profesionales el mismo itinerario, el encuentro pedagógico, cómo dar clases, cómo integrar prácticas valiosas. Es allí, bueno, lo que comenté anteriormente, que necesitamos, bueno, las TIC, digamos que son las tecnologías en sentido puro y duro. En cambio, las TAC son las que están integradas en el quehacer educativo. Hablaremos de TAC de aquí en más, ¿no? Bueno, pero también ese sacudón tecnológico nos llevó a que moviéramos, además de la integración de tecnologías, de ver cómo, dónde, de qué manera volver a reconvertir ese vínculo pedagógico, en lo que yo creo que también llevó a una dimensión que no fue solo tecnológica, ni es solo tecnológica, sino que es
pedagógica, porque muchos docentes, al preguntarse cómo sigo, cómo hago ahora, si no tengo el aula física para entrar a dar clases, y eso inexorablemente llevó a volver a preguntarnos cuestiones que parecían validadas o naturalizadas durante muchísimo tiempo. Yo esto lo digo como un valor muy positivo, porque considero que en el contexto tan doloroso que es la pandemia, en la incerteza, la inseguridad, que bueno, que nos tocó vivir a todos y todas, en el mundo entero, además, en nuestra profesión podemos llegar a sacar cosas, digamos, como etapas que fueron quemando etapas. Es decir, de preguntarnos, ¿integro o no integro tecnologías? La pregunta ahora sería, ¿cómo hago para integrarlas? Necesito enseñar esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y con respecto a lo pedagógico, a revisar esos paradigmas tradicionales que todavía habían perdurado en el ámbito educativo. Entonces, yo les voy a proponer realizar un diagnóstico. Quizás ustedes me digan, bueno, el diagnóstico es una etapa de la escolaridad, de la planificación del docente, que generalmente se hace al principio de las clases y que tienen que ver con los estudiantes. O sea, qué saben, qué no saben, qué es lo que tengo que enfatizar, cuáles son los nudos problemáticos. Bueno, la propuesta ahora es que ese diagnóstico sea más amplio, amplifique y nos involucre a todos. Es decir, que tome en cuenta cómo las instituciones vivieron y viven la pandemia, cómo los estudiantes y cómo los docentes, que es el motivo de este encuentro. Empezamos por las instituciones, porque muchas veces entramos directamente a la didáctica sin contemplar que todo profesor y profesora ejerce su profesión en una institución educativa que tiene una cultura institucional, que tiene determinadas formas de hacer las cosas y que, bueno, incide en nuestras prácticas pedagógicas. Elegí para pensar en las instituciones esta imagen, que es una imagen de edificios que se llama danzantes, que también les dicen Ginger y Roger. Bueno, no sé si la conocen, está en Praga, y Fred, perdón, Ginger y Fred. Y que me gustó porque dentro de lo que es la cuestión estática de los edificios escolares, hubo que moverlos, ¿sí? Hubo que darles un dinamismo. Simplemente las paredes ya no estuvieron. Entonces, ¿cómo hacer para que la escuela siga funcionando sin tener paredes, sin tener aulas físicas, sin tener espacios de encuentro con docentes, con equipos directivos, con las familias y fundamentalmente con los y las estudiantes? Bueno, lo lograron. Este es lo primero que tengo para decir. Parecía que era imposible, ¿no? ¿Cómo hacer para que la escuela, la universidad, las preparatorias sigan funcionando sin edificio escolar? Bueno, lo lograron. Lograron revisar cómo hacer para comunicarse de manera interna con los equipos docentes, con las familias, con los estudiantes. Evidentemente en todo este proceso no hubo solo aciertos, hubo errores, hubo retrocesos y hubo mucha incerteza, es decir, no sé cómo llegar a los papás y a las mamás, por ejemplo. Pero se hizo, se buscaron canales alternativos, algunos más formales, otros más informales, para poder lograr el objetivo fundamental de toda institución, que es generar puntos de encuentro, de comunicación y además algo que es generalmente muy pesado, que tiene que ver con lo burocrático y que se asocia a la gestión administrativa. ¿Cómo hacer además para validar? Bueno, parece algo que, bueno, tendría que estar ganado porque de hecho en muchas otras dimensiones sociales lo está. Pero en la escuela, en general, es como más reacia a pasar del formato papel al formato digital. ¿Cómo hacer para que valga una nota, una calificación de un examen si es en digital? ¿Cómo hacer para que valga la firma de un docente en digital, de un contrato, de la asistencia? Bueno, son espacios que se fueron ganando, articulando, y insisto, cada institución
lo tomó en el lugar donde ya se encontraba. Hay muchas escuelas que ya lo tenían esto como más avanzado y otras que no tanto. Bueno, ¿cómo hacer para generar eventos institucionales, jornadas, talleres, actos escolares, ceremonias cívicas en el entorno escolar? También fue logrado. Al menos, bueno, aquí en Argentina, que se hacen actos escolares donde participan los chicos y chicas, lo han hecho en formato virtual. Han encontrado diversidad de posibilidades esas maestras y maestros para comunicarse con los chicos, para que envíen fotografías, videos, audios, para compilarlos y hacer una ceremonia, un acto, una fecha importante y poder celebrarlo de manera conjunta. Es decir, lo han logrado, se han modificado, han cambiado hábitos y formas. Por otra parte, los estudiantes, ¿no? Pareciera también que, bueno, a ellos les iba a ser más sencillo. ¿Por qué? Y porque son gente joven, que se la pasan con el celular, con la tablet, con la computadora, con las redes sociales. Bueno, todo eso es verdad, pero pertenece más al ámbito de lo que denomino los usos subjetivos de las tecnologías, que tiene que ver con comunicarme con mis amigos, poder participar en redes, subir fotografías, pero todo eso automáticamente no pasa al ámbito escolar. Hay que hacer un andamiaje, un camino intermedio. Es decir, a los estudiantes también les tomó por sorpresa. No solamente porque una de las cosas más lindas que tiene la preparatoria es el encuentro físico, es la charla, es, bueno, estar en relación con sus pares. Sino que, bueno, de pronto la escuela se hizo digital, las clases se hicieron digitales, las tareas, las formas de comunicación. Y llevó un tiempo también. Yo acá les planteaba que los estudiantes han desarrollado estrategias para poder devenir en estudiantes digitales. Perrenot habla de que existe un oficio para aprender y que se construye en complejos procesos de socialización donde hay un itinerario escolar. Y ese itinerario escolar hoy está digitalizado. Es decir, el contexto incide en la forma en que ese estudiante es, en que ese estudiante deviene. No es algo que se dé naturalmente. Bueno, los interrogantes en este diagnóstico que deberíamos hacernos como profesores y profesoras es, ¿cómo organizaron su ecosistema comunicativo? ¿Qué acciones innovadoras se evidenciaron? Acá como profes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo rescatar que me sorprendió que hayan hecho mis estudiantes en este contexto? A lo mejor algunas cosas las preveí, las provoqué, y otras que no. Entonces, que eso no se nos pase desapercibido en este diagnóstico que estamos realizando, porque ese material es valioso, esas prácticas son valiosas para poder seguir construyendo sentido pedagógico. ¿Cómo fue la escolaridad entre redes y sin paredes? Acá utilizando un poco una metáfora, una comparación de la autora Paula Sibilia que habla entre redes, entre paredes y redes. Bueno, en este caso hubo más redes que paredes, ¿no? Que siguen existiendo físicamente, por supuesto, pero que no están habitados por todos los que componen el hecho educativo. Entonces, para revisar esta cuestión, el diagnóstico con los estudiantes es poder recomponer, poder visibilizar y poder considerar cuáles fueron esas prácticas y estrategias desarrolladas por los estudiantes, cuáles creo que no pudieron alcanzar porque necesitan mayor formación, también eso. Bueno, y nosotros, los docentes, ¿no? Poder realizar un diagnóstico de lo que he realizado hasta la fecha. ¿Por qué planteo esto? Porque al principio dije, bueno, el diagnóstico es para los estudiantes. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico de mí misma? Bueno, ahora lo tengo que hacer, porque no soy la misma profesora en el 2019 que en el 2020 o en el 2021. Han pasado muchas cosas que convirtieron el contexto en el que yo tuve que desarrollar mi profesión en novedosas, en inéditas,
en algunas muy inciertas y de mucha inseguridad. Todo eso hizo que me reconvirtiera como docente. Entonces, tengo que ver en qué cambié, qué cosas tuve que modificar. Por ejemplo, cómo planifico las clases, cómo pienso en los materiales didácticos, qué actividades propongo o propuse a los estudiantes, cómo trabajo con respecto a la evaluación, que es un tema que surgió a medida que la pandemia evolucionó, porque en un principio pensábamos que iba a ser por unos meses, después se fue extendiendo, bueno, y ahora hemos comenzado otro ciclo lectivo con muchos aprendizajes y experiencias, pero continuamos en pandemia. Entonces la evaluación no fue ese refugio presencial que pensábamos que se iba a tener. Hubo que generar, bueno, determinadas estrategias para poder resolverlo. Algunas les voy a insinuar desde esta propuesta que, por supuesto, ninguno de estos ítems se va a tocar totalmente o en plenitud. Simplemente que lo que les planteo son algunas orientaciones para seguir pensando, ¿no?, en esto que estamos atravesando. Entonces, sabemos que las TIC son un componente necesario. Necesito las tecnologías para poder estar, para poder dar clase, para poder encontrarme con los estudiantes. Sabemos que las TAC son un punto de encuentro actual, donde el saber docente se encuentra con la didáctica, con la tecnología y con un saber disciplinar que le es específico. Además, con determinado grupo de estudiantes, agregaría en este momento. Bueno, con lo cual nos animamos a pensar en nuevas formas de ser docente. Hasta ahora pareciera que el ser docente tenía como una ligazón más cercana a lo presencial, más allá del formato de la clase, era en un aula. Sin embargo, ahora no tenemos aula, pero seguimos siendo docentes. Sin embargo, seguimos dando clases. Sin embargo, seguimos evaluando y comunicándonos. Con lo cual, tenemos que ir reconstruyendo, ¿no?, ese ser docente. Hace unos años que yo vengo trabajando con un concepto que me sirvió mucho para poder entender lo que estaba sucediendo, que es el de transeúntes digitales. Yo pensé en los docentes en el año 2013 como transeúntes digitales, como aquellos que transitan, que se mueven, que construyen su profesión acorde al contexto. El contexto es digital y entonces toman las herramientas culturales, los recursos culturales disponibles para generar sentido pedagógico en sus clases. Desde ese lugar hablo del docente como transeúnte digital. Probablemente podemos seguir pensándolo porque sigue evolucionando. Creo que algo muy importante, que también nos sirve como refundacional, si se quiere, en la pandemia, es volver a pensar que el ser docente es una construcción social. En este caso, la construcción social es digital y en un contexto adverso. Entonces hubo que reconfigurar las prácticas para poder darle continuidad a la labor. Bueno, digo pensar la clase, porque esto es algo típico de los docentes, ¿no? Decir, bueno, mañana tengo clase. Nos ponemos a pensar la clase. ¿Y pensar la clase qué es? Pensar desde que abro la puerta del salón de clases y qué es lo que quiero provocar en mis estudiantes, qué materiales voy a llevar. Claro, ahora la clase transcurre en un formato digital. Y en ese pensar la clase, yo los invito también a que reconfiguremos los tiempos y las secuencias de la clase. La clase ya no es solamente el punto de encuentro. Es decir, he escuchado, bueno, algunos que pensaban que era traspasar la clase presencial al formato Zoom, con lo cual se encontraban dando 4 horas de clase, algo que es totalmente antipedagógico. Pero si pensamos la clase dividida en distintas secuencias, por ejemplo, algo para hacer antes del encuentro virtual, algo que hagamos durante el encuentro sincrónico y virtual, algo que quede para después de ese encuentro. La clase es una sola, solo que la estamos dividiendo en diferentes secuencias temporales asociadas a una determinada actividad. Entonces, tuvimos que volver a pensar qué es dar clase, dónde, cómo y cuánto tiempo.
¿Quiénes son los actores de la misma? Bueno, es decir, podemos estar en un encuentro por Zoom o por Jitsi o por, bueno, lo que cada uno esté utilizando, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagan? No necesariamente tengo que ser yo la que esté hablando. Puedo darle la palabra a mis estudiantes, que hagan una presentación. Puedo organizar 2 o 3 encuentros sincrónicos para poder dar rotación y circulación de la palabra a los estudiantes, etcétera. Yo puse con paredes, porque claro, en algún momento vamos a volver, ¿no? A las escuelas, de hecho ya hay muchos países, muchas provincias, en el caso de Argentina, muchas ciudades, que bueno, pueden hacer un retorno al aula física. Y tenemos que seguir pensando la clase en una forma que nos habilite a que el punto o la cuestión no pase por si es física o si es virtual, sino qué es lo que hago y qué es lo que estoy potenciando, más allá de las herramientas, que pueden estar todas presentes. Entonces yo lo que planteo es no pensar en la clase, pensar en cómo voy a diseñar un ambiente de aprendizaje. En ese ambiente de aprendizaje puedo tener de las tecnologías tradicionales o viejas, si se quiere, como los libros que yo tengo acá atrás, como la pizarra, puedo tener las nuevas tecnologías, puedo tener aplicaciones, puedo tener lo que necesite para generar ese ambiente de aprendizaje, visitas, entrevistas o encuentros como el que estamos teniendo nosotros ahora. Evidentemente los materiales de clase también sufrieron este sacudón tecnológico, ¿no? Porque decir, bueno, tengo que pensar en otras formas, que no es solamente escribir en la pizarra o llevar alguna lámina. Bueno, me tuve que meter en ver qué es lo que podía disponer en el formato web para poder compartir. También ver aplicaciones, como yo planteo algunas acá, como las que se estuvieron utilizando, Canva, Genially, Mentimeter, Padlet, las redes sociales también. Todo sirvió para generar ese ambiente de aprendizaje. Pero yo puse aquí abajo, pero con invitación didáctica. Es decir, voy a llamar, si lo necesito, al Genially. ¿Para qué? Y porque a lo mejor puedo preparar yo un material introductorio o puedo pedir a mis estudiantes que armen a través de un Genially la presentación de la investigación que han logrado o que pongan, bueno, las entrevistas que han realizado. O les puedo pedir que realicen un flyer en Canva, pero todo tiene que tener un encuadre didáctico. A eso lo llamo yo una invitación didáctica. Lo invito, pero no porque sí, porque necesito una aplicación, sino porque lo necesito para el desarrollo de esta clase o de estos objetivos. Otro elemento que compone la escena pedagógica actual tiene que ver con las formas de evaluar. Y acá otra vez me remito a lo que dije en un inicio, ¿no? O sea, la dimensión pedagógica también vino de la mano de la pandemia. Volver a pensar la evaluación. Creo que es un buen momento para poder reflexionar sobre qué entiendo por evaluación. Bueno, en primer lugar, voy a pensar que la evaluación no es un examen, ¿no? Disociar definitivamente que evaluar es tomar el examen y que es el momento del examen, sino que es un proceso de evaluación. Y en ese proceso puedo ir recogiendo diversas instancias y evidencias que me permitan saber si están estudiando, si están aprendiendo a mí, a mis estudiantes, a sus familias y a la escuela a la que formo parte. Entender la evaluación como un espejo que refleja un aprendizaje o una problemática. Bueno, el momento de la prueba o del examen es solo un componente de todo ese proceso de evaluación. También resaltar que toda actividad de evaluación tiene que guardar continuidad pedagógica con las propuestas desarrolladas durante el curso. Si yo a mis estudiantes les estoy pidiendo durante el curso que puedan reflexionar, que puedan realizar comparaciones,
que generen nuevos materiales a partir de determinados otros que yo les voy a proveer. Lo más lógico es que todo eso componga la evaluación, pero si quiero tomar una evaluación al final, no les puedo solicitar un multiple choice, porque no tiene nada que ver con lo que fui pautándoles durante toda la cursada. Y muchas veces se segmenta tanto el momento del examen final que pierde continuidad pedagógica. Entonces son alertas, ¿no?, que creo que también hay que considerar. Ahora, en el contexto de la virtualidad, de los encuentros sincrónicos, pareciera que la evaluación es solamente el momento que me encuentro con los estudiantes. Sin embargo, tengo que volver a pautar que ese encuentro sincrónico es solo un eslabón del proceso. Puedo tenerlo en diferentes momentos, no siempre al final de un determinado recorrido educativo, pero considerar que las otras materiales que yo les estoy solicitando también componen el hecho evaluativo. Acá también pauté algunos elementos, sobre todo para, bueno, como si fuesen unas notas para el docente que evalúa, no solamente la evaluación, sino que tiene que tomar en cuenta el docente que evalúa en formato virtual. Bueno, por ejemplo, armar una agenda donde ponga diferentes horarios y grupos o el nombre de mis estudiantes que van a ingresar en determinado horario, porque puede ocurrir que al poner a todos en el mismo horario, primero que se genera una complicación porque siempre hay alguno que está esperando. Y no es como en el aula física que esperaban en el pasillo, no sabemos dónde están esperando y cómo, y además que se prolonga el tiempo de conexión. Y muchas veces la conectividad no es buena, entonces es necesario que sea lo menos posible para el encuentro del momento de la evaluación final. Que los trabajos que les solicitemos puedan ser individuales o grupales. Me refiero a la presentación en ese contexto virtual, ¿no? Bueno, que los pueden enviar con anterioridad a la fecha, yo los puedo valorar y después hacer una devolución en ese encuentro sincrónico. En fin, creo que este es un buen momento para poder potenciar los múltiples formatos de lo que les solicitemos en la evaluación. Es decir, no es solamente un informe escrito o un trabajo escrito o algunas preguntas para que contesten por escrito. Eso está, pero no es lo único. Y además, como hemos avanzado tanto en los aprendizajes TAC, los docentes, podemos proponerles, por ejemplo, que hagan un material audiovisual, que hagan un flyer o una propuesta, como si estuviesen sintetizando algún tema que se ha visto, que hagan un programa de radio, en podcast, y todo eso puede estar en el aula virtual, donde tanto el docente como los compañeros lo pueden visitar y compartir. Es una forma de volver colaborativo los materiales, pero siempre y cuando se los soliciten, ¿sí? Es decir, parece una obviedad, pero muchas veces si el profesor o la profesora no les dice, miren que pueden presentar en diferentes formatos, los estudiantes con su oficio a cuestas piensan que siempre el profesor le va a pedir algo escrito. Que, insisto, no es que no se haga más el trabajo escrito, sino que podemos aprovechar el espacio digital para enriquecerlo con enlaces, con formatos, con audios, con imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, acá digamos que la última toma de esta película, que le puse como un nombre así un poco de película de suspenso, que es riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, tenemos un riesgo latente, que es que una vez pasado este sacudón tecnológico y pedagógico de la pandemia, cuando esperemos que sea breve y podamos volver a nuestros lugares de trabajo que tanto queremos y necesitamos, que nos retrotraiga a prácticas pasadas. Una vez pasado todo esto, volvamos a aquellas prácticas que hacíamos antes de la pandemia, que algunas son buenas, otras son mejorables, pero creo que de ninguna forma los docentes somos los mismos. Entonces, tenemos que en ese diagnóstico de instituciones,
de estudiantes, de docentes, ponerlo sobre la mesa, valorarlo y decir, bueno, ¿cómo continúo en un año donde vuelva a la presencialidad absoluta, pero tenga todo este material disponible? Todos estos saberes míos, de mis estudiantes y de la institución, que todavía tengan peso en todo el diseño de mis prácticas pedagógicas. Yo creo que eso se va a lograr, espero que sí, pero es importante que lo visibilicemos, ¿no? En esta toma 3, que esperemos que sea dentro de poco. Entonces, el planteo es el siguiente: que nos atraviese la pandemia, porque de hecho nos está atravesando, nos atravesó, nos sigue atravesando, que sea una experiencia, es decir, aquello que me sucede, la experiencia es algo que me sucede a mí, no que pasa, que nos ocupe el pasado, que podamos pensar en el pasado de cuando fuimos docentes en pandemia, pero que nos nutra en el presente y que nos habilite a pensar en el futuro como docentes con mejores habilidades de diseño, de integración tecnológica en todas las propuestas didácticas, incluida la evaluación. Bueno, con esto digamos que intenté abrir un poco el espacio de reflexión-acción, como digo yo, porque no es que estamos reflexionando sobre algo que sucedió, sino que estamos reflexionando mientras seguimos actuando como docentes en pandemia. Bueno, les agradezco la escucha, muy especialmente, y también les sumo mis felicitaciones, porque todos los docentes que están trabajando, que estamos trabajando en pandemia, creo que no lo vamos a olvidar. Y creo que nuestras hojas de ruta, como la que del currículum que leyeron al principio, vamos a tener que poner, bueno, yo fui profesor en pandemia, que tiene todo un mérito. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a la espera de los comentarios, las reflexiones o las preguntas que tengan para hacerme. Gracias.